¿Qué tal, amigos? Es crucial que presten atención a esta nueva advertencia muy urgente por parte de la Administración del Seguro Social. Y es que se han detectado nuevos fraudes, dirigidos y específicamente a jubilados del Seguro Social. Es muy importante que estén alerta y que tomen medidas necesarias para protegerse. Pues en este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a explorar los detalles de estos nuevos fraudes, cómo podemos detectarlos y qué acciones debemos tomar los jubilados para evitar convertirnos en víctimas. No subestimen la importancia de esta advertencia. Recuerden darle like a nuestro video, suscribirse a nuestro canal, activen las notificaciones para mantenerse al tanto con las últimas actualizaciones sobre este tema y otros asuntos muy cruciales. Pues así, señores, fraude al Seguro Social. Y es que el 75% por lo menos de los beneficiarios desconocen los sistemas actuales de inteligencia artificial. El verano pasado, la Administración del Seguro Social emitió una advertencia sobre un aumento en el fraude generado por inteligencia artificial, todo dirigido para estafar a las personas mayores y quitarles sus beneficios. Un funcionario de la Administración del Seguro Social afirmó a los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que los delincuentes utilizarían la inteligencia artificial para hacer que los esquemas fraudulentos sean más fáciles y rápidos de ejecutar. A pesar de esta advertencia, el 75% de los beneficiarios del Seguro Social están desconociendo estos esquemas, más que todo, pues los que los dirigen y de la forma en la cual lo hacen. Este informe, que fue publicado, se basó en una encuesta realizada a más de 1,000 estadounidenses. Todo esto para medir su percepción del fraude al Seguro Social impulsado por la inteligencia artificial. La edad promedio que tuvieron estos encuestados fue de 60 años, o sea, prácticamente todos a punto de jubilarse, y también habían muchos jubilados. Casi 1 de cada 5 beneficiarios del Seguro Social no confía en su capacidad para reconocer las estafas del Seguro Social y más aún impulsadas por inteligencia artificial. Casi 1 de cada 20 beneficiarios del Seguro Social ya ha sido víctima de una estafa de beneficios del Seguro Social, perdiendo un promedio de más de $400 por estafa. Y es que más del 10% de los encuestados no pudieron identificar correctamente todos los escenarios de este fraude. En términos del tipo de información que solicitaban los estafadores con esta inteligencia artificial, la mitad de los encuestados afirmaron que era información personal, como nombres, fechas de nacimiento y números de seguro social. Casi la mitad afirmó que era información de pago del Seguro Social y de credenciales de acceso a sus cuentas, mientras que el mismo porcentaje afirmó que era información financiera como números de cuentas bancarias y detalles de tarjetas de crédito. Un tercio afirmó que se les pidió que proporcionaran dirección e información de contacto. El fraude al Seguro Social generado por inteligencia artificial se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para los funcionarios gubernamentales, debido a la sofisticación de las estafas y a la falta de conocimiento de inteligencia artificial por parte de muchas personas mayores. Las personas mayores son el objetivo principal, ya que normalmente tienen algún tipo de ahorro acumulado o de jubilación y tienden a tener menos conocimientos avanzados en tecnología. Verificar la legitimidad de las comunicaciones de programas federales, como es el Seguro Social, es crucial para evitar caer en una estafa. En un reciente comunicado de prensa, la Administración del Seguro Social citó una investigación realizada por su oficina del Inspector General, el cual encontró que se utilizaba un chatbot con tecnología de inteligencia artificial para hacerse pasar por beneficiarios del Seguro Social y contactar a representantes del servicio al cliente para desviar pagos de beneficios mensuales a cuentas falsas.
Al igual que con otras estafas de suplantación de identidad del gobierno, los números de los chatbots se originaron en el extranjero. En este caso, estos chatbots fueron muy eficaces para trasladar beneficios robados del Seguro Social a la corriente cuenta de comercio criminal estadounidense, donde bandas organizadas de mulas de dinero recolectaban y trasladaban el dinero robado. En respuesta a esto, la inspectora general de la Administración del Seguro Social, Gail Ennis, estableció un grupo de trabajo interno para estudiar la inteligencia artificial y la tecnología relacionada. Uno de los objetivos es determinar las herramientas, los procesos y el personal necesario para investigar e impedir el fraude relacionado con la inteligencia artificial. Y es que a base de esto tenemos que saber cómo podemos detectar un fraude o una estafa en el Seguro Social. Y es que tan solo el año pasado hubo más de 568,000 denuncias de intentos de estafa relacionados con el Seguro Social, los cuales supusieron más de $64 millones en pérdidas para las víctimas. Este año 2024, la Administración del Seguro Social ya ha recibido más de 31,000 denuncias de estafas, todo relacionado con el Seguro Social. Y es posible que muchos más incidentes existan, pero que no hayan sido denunciados por vergüenza o pudor. El comisionado en funciones de la Administración del Seguro Social afirmó en una rueda de prensa que los estafadores utilizan también el miedo para que la gente actúe sin pesar. Los estafadores utilizan una serie de trucos para tratar de obtener información personal importante, como su número de seguro social o los datos de su cuenta bancaria. Pueden intentar amenazarlo con detenerlo si no paga una supuesta tasa o una multa. Los estafadores también han enviado fotos de insignias gubernamentales falsificadas. Utilizan números de identificación falsos y envían correos con membretes falsos de la Administración del Seguro Social. La Administración del Seguro Social nunca le va a decir a alguien que gire dinero, que compre tarjetas de regalo o que pague con criptodivisas. Actualmente los funcionarios del gobierno están llevando a cabo 46 investigaciones criminales importantes que involucran individuos o compañías que han participado en estos esquemas. Las estafas de impostores, en las cuales un estafador se hace pasar por alguien que no es, fueron el tipo de estafas más comunes en el 2023. Las más populares son cuando alguien se pone en contacto con usted afirmando falsamente ser de la Administración del Seguro Social. Por lo general, estos estafadores afirman que si usted se niega a pagar o a darles información personal, una agencia gubernamental vendrá por usted, o que perderá una prestación federal a la cual tiene derecho. Los estafadores utilizan todos los medios: llamadas telefónicas, correo postal, mensajes en redes sociales y correos electrónicos, todo para convencerlo de que envíe dinero o busque información personal que podrían utilizar para robar su identidad. La oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social afirma que si alguien que dice pertenecer a la Administración del Seguro Social amenaza con suspender su número de seguro social, advierte de arrestos o acciones legales, amenaza con embargar su cuenta bancaria o exige un pago inmediato, pues si es así, se trata de una estafa. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor afirma que la Administración del Seguro Social nunca lo va a amenazar con arrestarlo o con emprender acciones legales si no paga inmediatamente una multa o una tasa. Piden que pague con tarjeta de regalo, efectivo, criptomonedas, transferencias bancarias, etc. La Administración del Seguro Social nunca va a requerir el pago con tarjeta de regalo minorista, tampoco efectivo, peor transferencia bancaria o cripto o tarjeta de débito prepagada. Es más, se afirma que nunca debe pagar ninguna tarifa o multa del gobierno usando sus métodos. Los estafadores piden el pago de esta manera porque es más difícil de rastrear y recuperar. En su lugar, la Administración del Seguro Social afirma que usted recibiría una carta si es que es el caso de que usted tiene que presentar los pagos del Seguro Social,
Por lo general, sus opciones de pago serán a través de un portal seguro del gobierno o el pago a través de una institución financiera.